ofrecemos acompañamiento empresarial, charlas de formación, tarima de eventos, granja demostrativa, actividades recreativas, bienestar animal, zona de emprendedores, turismo y mucho más. Los esperamos hoy sábado hasta las 4 de la tarde y mañana domingo de 9 a 4 de la tarde. Estaremos en la plazoleta de nuestra biblioteca pública municipal. Siembra de la Sostenibilidad 2024. Una invitación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente en cabeza de nuestro alcalde Carlos Alberto Chávez Moya. Una actividad gratuita para toda la familia. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos de nuevo dar la bienvenida a este evento de encuentro de inclusión laboral de personas con discapacidad, normatividad y beneficios tributarios directamente para empresarios. Recordemos que también vamos a tener esta transmisión por nuestros canales de Facebook y de YouTube. El canal de YouTube estará directamente desde la administración. Ustedes desde casa pueden ingresar a YouTube y empezar a compartir este link para que pueda llegar a muchas más personas y pueda estar en este evento que tenemos para el día de hoy. Iniciando con el cronograma, son las 9:09 de la mañana, vamos a iniciar y vamos a brindar la información de cómo desarrollaremos el día de hoy, el cronograma que tenemos propuesto para ustedes, queridos empresarios y las personas que nos observan desde nuestros canales de YouTube. Lo primero tenemos la presentación de las palabras del señor alcalde Carlos Alberto Chávez Moya. Continuamos con las palabras a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, Adriana Fernández. Seguido de esto, tenemos las palabras del secretario de Desarrollo Económico y de Ambiente, Francisco Gutiérrez. Tenemos las palabras de nuestra coordinadora Lorena Sánchez, de la Agencia de Empleo CAFAM, Centro de Desarrollo Productivo. Pasado de eso, vamos a tener nuestro filtro o proceso más grande que tenemos para ustedes, queridos empresarios, que va a ser la socialización de normatividad y beneficios tributarios. Va a estar a cargo del doctor Campo Elías Vaquero. Finalizado esto, tendremos una sesión de preguntas. Continuaremos con las preguntas en línea. Queremos que esto sea una charla muy interactiva. Usted, querido empresario, tendrá habilitado el chat y mientras tenemos directamente el chat abierto, usted puede realizar todas las preguntas que quiera. El doctor Campo Elías estará resolviendo las dudas dentro del desarrollo de la sesión que tendremos el día de hoy. Tendremos una sensibilización para fomentar la inclusión y el cierre con varios. Seguido directamente nuestro orden del día, pues en el chat tenemos el link donde tendremos la difusión por medio de YouTube. Ustedes pueden ingresar a este chat, pueden copiar y pegar este link y pueden enviarlo directamente a todas las personas conocidas, pueden enviarlo por medio de Facebook, de YouTube, de WhatsApp, a todas las personas que quieran tener alcance directamente desde la transmisión. Entonces, vamos a continuar directamente con lo que va a ser nuestra orden del día. Recordemos, bienvenidos a todos los empresarios al encuentro de inclusión laboral de personas con discapacidad, normatividad y beneficios tributarios. Continuando con la agenda del día, vamos a empezar con este evento con nuestra agenda, con la agenda que tenemos presupuestada para el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestro alcalde Carlos Chávez. Doctor, buenos días y bienvenido a este encuentro de empresarios y este magnífico encuentro que tenemos para personas con discapacidad desde la contratación de empresarios. Porque desde la Administración Municipal de Madrid, Cundinamarca y la Agencia de Empleo de CAFAM les saluda y celebra su participación desde el encuentro de inclusión laboral de personas con discapacidad, normatividad y beneficios tributarios. Para ello queremos dar la palabra al señor alcalde Carlos Alberto Chávez Moya, a través de los cuales daremos la apertura a este evento. Bienvenido, doctor, y bienvenido a este evento de empresarios. Por favor, continuemos, señor alcalde Carlos Chávez. Bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos. Voy a primero pedir excusas. Estamos en un control hoy en la Contraloría y estamos en calle. Entonces de pronto va a haber un poco de interferencia por el tema de los carros. Pero saludarlos a cada uno de ustedes, decirles que supremamente importante esas alianzas y esos trabajos en equipo con ustedes
como es CAFAN, que siempre ha sido un aliado importante históricamente en los gobiernos y las administraciones, como es en Madrid, Cundinamarca. Saludar a todas las doctoras, a la doctora Claudia, que está al frente de nuestro programa de discapacidad, a la doctora Adriana Fernández, que es la secretaria de Desarrollo Social, y decirles que Madrid es un municipio como Mosquera, como Funza, que vienen creciendo de una manera exponencial en temas industriales. Que Madrid tiene algo supremamente diferente y es el tema del crecimiento de lo que tiene que ver con todas nuestras empresas de flores. Y es supremamente importante que si nosotros desde todas las empresas privadas del municipio, para lograr cumplir con todas estas expectativas y que logremos cerrar esas brechas donde a veces tristemente le cerramos el espacio a personas porque tienen alguna condición. Aquí estaremos prestos a la reunión. No quiero extenderme más, decirles nuevamente, agradecerles a cada uno de ustedes por estos espacios y ahí estamos supremamente pendientes en la evolución de la reunión. Mil y mil bendiciones para cada uno de ustedes. Y alcalde, muchísimas gracias por las palabras y por su participación, por acompañarnos en este evento. Esto denota la importancia que tiene para su administración aportar a estos procesos de inclusión y la disposición para trabajar en el sector privado. Muchas gracias por esta palabra y con esto vamos a dar inicio. Y continuando con nuestra agenda, vamos a continuar con las palabras de la secretaria Adriana Fernández. Bienvenida, por favor, doctora Adriana. Bueno, pues buenos días a todos. Dar un saludo y sumarnos al saludo del señor alcalde, agradecerle a Claudia y a ustedes como el enlace, como el ente del sector privado que está con esta alianza. Uno, decir que en la alcaldía y nuestro programa de discapacidad tiene todo el compromiso a través de Claudia, que es nuestra, vuelvo y digo, nuestra coordinadora, a través de estas alianzas, de estos programas, poder beneficiar a nuestra población. Entonces, una invitación a que sigamos haciendo estas alianzas, poder contar con empresarios que nos abran estos espacios y nada, que esta actividad sea un éxito y se pueda volver a repetir. Gracias a todos. Muchas gracias, secretaria, por esto de saludo y por estas palabras. Y dando continuidad con nuestra agenda, quiero saludar a nuestro secretario de Desarrollo Económico y Ambiente, Francisco Gutiérrez. Adelante, secretario. ¿Qué tal? Sí, muy buenos días. Por aquí desde el parque principal del municipio de Madrid. Estamos hoy haciendo una grabación con el Canal 13. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente y desde nuestra Dirección de Emprendimiento, Empleabilidad y Turismo, tenemos abiertos todos los espacios para todas las poblaciones del municipio y hoy de manera especial para toda la población con discapacidad. La Tienda Solidaria es un programa que está instituido precisamente para albergar a todas las poblaciones con sus emprendimientos, con todas sus necesidades también de empleo y estamos buscando todas las alianzas posibles para que nuestros empresarios le den cabida a todas las diferentes poblaciones del municipio y hoy en particular a esta población vulnerable. Estaremos desde la Secretaría atentos a cualquier requerimiento, a cualquier apoyo y cuenten con nosotros para todas sus actividades. Muchas gracias. Señor secretario, muchas gracias por esas palabras. Y por supuesto, también nos acompaña una delegada de la Agencia de Empleo de CAFAM, Centro de Desarrollo Productivo CAFAM Madrid, gracias a esta alianza en la que esperamos, como señaló el alcalde Carlos Chávez, avanzar en la propuesta de inclusión laboral para esta población. Adelante, doctora Lorena Sánchez, coordinadora de Agencia de Empleo del municipio de Madrid, Cundinamarca, Centro de Desarrollo Productivo. Bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Agradecemos la participación de los empresarios que pues básicamente en estos espacios buscamos es identificar cómo construimos estos escenarios laborales más inclusivos y equitativos. Nosotros desde CAFAM y la Administración Municipal de Madrid, todo el equipo de trabajo, somos conscientes que la diversidad proporciona, enriquece y beneficia a las organizaciones, y no solamente a las organizaciones como tal, sino también a nuestra sociedad.
Queremos contarles que CAFAM cuenta con un programa llamado PIDE, que traduce Programa de Inclusión, Diversidad y Equidad. En este marco del programa, nosotros acompañamos a las empresas y a las personas en los procesos de inclusión laboral sin ningún costo. Incluimos asesorías empresariales, escenarios de ajuste razonables, capacitaciones a los equipos de trabajo de estas empresas que estén interesadas. De verdad que agradecemos profundamente la participación, su compromiso, su interés por una causa tan relevante en nuestra sociedad y pues ya sin más preámbulos podemos dar inicio a este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este saludo desde la Agencia de Empleo CAFAM, Centro de Desarrollo Productivo CAFAM Madrid. Con esas palabras y con esos saludos damos inicio a nuestro evento el día de hoy. Recordar que este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube de la alcaldía. Entonces, vamos a revisar en el chat, tenemos personas conectadas, empresarios, personas de la alcaldía. El link que tenemos directamente en el chat lo podemos compartir con familia, amigos y demás personas conocidas que también puedan incluirse y ver esta presentación. Invitamos a nuestros empresarios a diligenciar el link. Dentro del chat estará un link para que podamos diligenciar lo que va a ser nuestra asistencia a este evento y poder tener en nuestras memorias la asistencia de ustedes como empresarios. Muchas gracias por la participación. Me presento, mi nombre es Sebastián Guerrero, psicólogo del Centro de Desarrollo Productivo CAFAN Madrid, que nos estará acompañando el día de hoy, pero sin más preámbulos, sabemos que ustedes tienen interés altísimo por reconocer lo que será en materia de normatividad y beneficios tributarios vigentes y para ello, hoy tenemos un experto que nos va a acompañar en todo este proceso y en toda esta normatividad que tenemos para explicarles el día de hoy, el doctor Campo Elías Vaquero. Antes de iniciar con el doctor Campo Elías, quiero dar la presentación, brindarles un poco más de información sobre él. El doctor Campo Elías Vaquero es profesional especializado del Ministerio de Trabajo. Actualmente desarrolla sus funciones en la Dirección de Derechos Fundamentales de este ministerio. Dentro de su experiencia, se da cuenta de su participación en la construcción técnica de decretos como el 2177 del 2017 y decreto 2011 del 2007, ambos de gran impacto para la población con discapacidad. Además de la participación permanente en escenarios de incidencia a nivel de construcción políticas y jurisprudencia para esta población. Bienvenido, doctor Campo Elías. Le agradecemos su participación el día de hoy para este importante evento y contribuir desde este lugar de la región de Sabana de Occidente, que esta capacitación promueva y facilita la inclusión productiva de las personas con discapacidad. Doctor Campo Elías, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenido a este espacio y el escenario es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Quiero agradecer ante todo la invitación que me han realizado para dirigirme a los empresarios y empresarias y a la sociedad en general de este bello municipio de Madrid, a su alcalde, al doctor Carlos Chávez, a su secretaria de Desarrollo Social, la doctora Adriana Fernández, de igual manera para el secretario de Desarrollo Económico y de Ambiente, a la coordinadora de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo del municipio de Madrid, a la agencia de empleo CAFAN, en el centro, de igual manera al centro de desarrollo de la agencia de empleo de CAFAN en Madrid, un aliado importante, la agencia de empleo de CAFAN en todos estos procesos de inclusión laboral. Sí, con mi compañera Adriana Sánchez vamos a compartir con ustedes una charla sobre temas de normatividad y los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad, la ruta de empleabilidad a través de las agencias de empleo y de igual manera pues vamos a hablar de los beneficios legales y tributarios que se tienen por la contratación de personas con discapacidad. Iniciamos con el marco normativo en el cual pues partimos primero del derecho fundamental al trabajo. Y hablamos de que las personas con discapacidad según la convención tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido en igualdad de oportunidades que los demás.
Esto es a participar en un mercado de trabajo abierto y en unos empleos pues que sean accesibles y que garanticen los ajustes razonables para que las personas con discapacidad pues puedan ejecutar su labor. La convención no dice que los estados partes pues, salvaguardarán, y el estado pues somos todos. El estado somos el gobierno, los gobiernos departamentales, municipales, el estado somos la sociedad civil, el estado somos las empresas, son las familias. Entonces somos todos los que debemos salvaguardar y promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que adquieren la condición de discapacidad estando en una relación laboral, lo que conocemos como los procesos de rehabilitación y de reincorporación laboral. Entonces, eh, cuando pasamos a ver el ámbito normativo nacional, ese mismo derecho nos lo consagra la Constitución Política en sus artículos 13, 47 y 54. Nos habla de la protección especial a este grupo poblacional, a la garantía de que el sector privado como el sector gobierno deben facilitar y permitir el acceso de las personas con discapacidad de acuerdo a sus condiciones a tener un empleo dentro del marco de una política de trabajo digno y decente. De igual manera se ha hablado a través de la Ley 361 del 97 y de manera específica en su capítulo cuarto sobre los mecanismos de integración laboral para las personas con discapacidad. En este capítulo cuarto, desde el artículo 22 al 34, trae una serie de acciones afirmativas. Hoy en día, pues estas normas son vigentes frente a la convención y a la normatividad presente que hay, a pesar de tener ya cerca de 27 años de expedida. Es una norma que tiene plena vigencia. En cuanto a los incentivos legales y tributarios como acciones afirmativas que vamos a ver más adelante, que se han establecido como beneficios legales y tributarios para los empresarios que contraten personas con discapacidad. Y otras acciones afirmativas como la no discriminación en el acceso al empleo para las personas con discapacidad. De igual manera está la ley 1618, pues una vez ratificada la convención por parte del gobierno colombiano, se expide por parte del Congreso la ley estatutaria 1618 del año 2013, el cual pues busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población con discapacidad mediante la adopción de una serie de medidas de inclusión en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, de comunicaciones, del derecho al trabajo, de la salud, del deporte, del acceso a la justicia, mediante una serie de acciones afirmativas y de ajustes razonables para eliminar cualquier forma de discriminación de acceso a los derechos de la población con discapacidad. Y de manera, el artículo 13 de la Convención, alineado con el artículo 27 de la Convención, establece y garantiza el derecho al trabajo y la protección social de este grupo poblacional. En esta ley, pues vinieron una serie de tareas como por lo menos la convención habla de que los estados partes deben garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad y en el sector público, en todas las entidades del sector público. La ley estatutaria 1618 del 2013, en su artículo 13, estableció que el Ministerio del Trabajo, conjuntamente con el Departamento de la Función Pública, expedirían decreto reglamentario con el propósito de establecer el porcentaje de vinculación de personas con discapacidad en el sector público. Esto es en las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal, en los órdenes del nivel, en todos los órganos y organismos del nivel central, descentralizado y empresas industriales y comerciales del Estado. Para ello expedimos el decreto 2011 del año 2017, el cual estableció el porcentaje según el tamaño de las entidades públicas. Entonces, una entidad entre 1 y 1000 empleos debe tener un 4% de vinculación de personas con discapacidad. Entidades entre 1000 y 3000 empleos deben tener un 3% de personas con discapacidad. Y entidades con
con más de 3.000 empleos en su planta de personal, deben vincular un 2% de personas con discapacidad en las plantas de personal. En este porcentaje no entran como parte de la cuota los contratos de prestación de servicios o los servicios tercerizados, porque para ello ahorita vamos a ver unos incentivos que hay al sector privado cuando se tercerizan los procesos por parte de las entidades públicas, que son los decretos que vemos más adelante. Entonces, entidades como la Alcaldía de Madrid, Alcaldía de Mosquera, Funza, la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio del Trabajo, la Presidencia de la República, las Cortes, la rama legislativa, la rama judicial, todos los órganos, entidades públicas, empresas industriales y comerciales, como la empresa de Culto de Bogotá, como la industria licorera de Cundinamarca, todas las empresas del sector público deben vincular de acuerdo al tamaño de personas con discapacidad. Entonces, digamos, esta es una obligación que tienen como obligación, como cuota. Para el sector privado vamos a ver más adelante los incentivos legales y tributarios, ya no como una obligación, sino como acciones afirmativas para invitar al sector privado a promover la vinculación de personas con discapacidad. De igual manera, reglamentaria esa ley 1618, pedimos el decreto 2177 del año 2017, el cual crea el Consejo para la Inclusión y las subcomisiones departamentales y municipales para la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad. Cómo me alegra que como partícipes de este taller prácticamente estemos actores que formamos y debemos formar parte de la subcomisión, la cual invito tanto al secretario de Desarrollo Económico, al alcalde y a la secretaria de Desarrollo Social, que podamos implementar en el municipio de Madrid la subcomisión para la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad del municipio de Madrid, con el propósito de que precisamente los actores que aquí estamos, de la alcaldía, del nivel de las agencias de empleo y del sector privado propio de nuestra región, podamos sentarnos a hacer este tipo de acciones, talleres, ferias, eventos que promuevan eventos de empleabilidad, eventos de emprendimiento, eventos de formación para el trabajo también importantísimo, eventos de caracterización a la población con discapacidad de nuestro municipio para que sean incluidos e incorporados en el mercado laboral. Entonces, qué importante que nos podamos coordinar a través de la subcomisión creada en el decreto 2177 del año 2017, poder activar la subcomisión precisamente para que tengamos un plan de trabajo, una serie de acciones propias de nuestro municipio para promover ese derecho fundamental al trabajo y a la empleabilidad y a la productividad de las personas con discapacidad, sus familias y cuidados. De igual manera, como una acción afirmativa, adicional a las que vamos a ver del decreto de la ley 361, también se expidió el decreto 392 del 2018, el cual establece puntajes adicionales en los procesos de licitaciones públicas, en la contratación que hace el Estado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. De igual manera, la ley 1920 o ley del vigilante del 2018, ley 1920 del 2018, en su artículo sexto también crea un incentivo para la vinculación de personas con discapacidad para mujeres y para personas mayores de 45 años. Para ello, expedimos el decreto 1279 del año 2021, el cual pues trae estos puntajes adicionales en las licitaciones públicas. Vamos a ver un poco los tipos de discapacidad. Porque muchas veces tenemos en el imaginario que discapacidad es únicamente la persona usuaria de silla de ruedas, y entonces cuando le hablamos a un empleador, tanto del sector público como privado, porque nos pasó con la expedición del decreto 2011, y aún nos pasa todavía en los imaginarios que se tienen
por parte de la sociedad civil y por parte de muchos de los actores del ecosistema en el mercado laboral, piensan que incluir a una persona con discapacidad es únicamente que tenemos que transformar la empresa a través de espacios de rampas, de cambiar los baños, de quitarlos, de poner ascensores o estas cosas. No, discapacidad, según la convención y la ley, estamos hablando de 7 tipos de discapacidad y cada uno con unas características diferentes, con unas características bastante diferentes. Entonces, tenemos la discapacidad física. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Salió la llamada? ¿Aló? Ahí le Doctor, lo escuchamos escuchamos perfectamente. perfectamente. Lo seguimos escuchando. Ya, qué pena. Estamos muy juiciosos escuchándole, doctor Sí, señor. Pompoy. Listo. Bueno, fue para ver si estaban pendientes, que preciso cuando veo se me había esto, se me ha caído aquí la llamada. Pero bueno, entonces en la discapacidad física están, obvio, las personas con discapacidad usuarias de silla de ruedas, pero aquí también tenemos personas con amputaciones o malformaciones de miembros inferiores. También en la discapacidad física tenemos a las personas de talla baja o a personas que han tenido afectaciones por ataques con ácidos o productos químicos del rostro, de la piel, están en esta categoría de discapacidad física. Tenemos a las personas con discapacidad auditiva. Escuchaba en uno de los videos para que seamos incluyentes, porque también nosotros somos discriminatorios y excluyentes en el lenguaje. No debemos hablar de personas mudas o sordomudas, ¿sí? Debemos hablar de personas con discapacidad auditiva o de personas sordas o personas con baja audición. Entonces, en la discapacidad auditiva, pues están las personas sordas, lo digo, y las personas con baja audición. Está la discapacidad visual, que también pues están las personas ciegas o con baja visión. No, aquí para diferenciar en todos los tipos de discapacidad, una cosa es tener discapacidad y otra cosa es tener una enfermedad. Entonces, todos los que usamos gafas no somos personas con discapacidad, ¿sí? Eh, Tendremos una enfermedad visual, cada quien sabrá por qué nuestros médicos nos han formulado las gafas, pero la discapacidad es la pérdida de la visión o la pérdida casi total de la visión. No es con una pequeña corrección de gafas que ya es un tema de enfermedad que puede ser corregida. La discapacidad es de manera permanente, no transitorias, como lo dice la convención. Esta otra categoría, las personas con sordoceguera, que no oyen o no ven, o tienen baja visión y no tienen audición, o baja audición y baja visión, están catalogados como personas con sordoceguera. Y otra categoría tiene que ver con la discapacidad intelectual. Pues en este grupo están las personas con síndrome de Down, trastorno del espectro autista, aunque a veces los catalogan también como discapacidad psicosocial o mental. Y por último, la discapacidad múltiple, pues que son las personas que tienen más de uno de los anteriores tipos de discapacidad. Para garantizar el derecho y la participación de las personas con discapacidad de cada uno de los anteriores tipos que vimos, se deben garantizar los ajustes razonables que no son más allá que pues todas aquellas adaptaciones o modificaciones que se deben realizar y que no deben imponer una carga desproporcionada pues a quien vaya a garantizar el derecho. Veíamos al alcalde de desarrollo y al alcalde y al secretario de desarrollo mirando algunas obras. Si esas obras están adecuadas para que la movilidad de las personas con discapacidad, pues esos son las adecuaciones y ajustes razonables que se hicieron para que tenga rampas, para que tenga señalética portátil, para que las personas ciegas puedan desplazarse. Si es un parque, de igual manera,
para que las personas con discapacidad, los niños con discapacidad, los jóvenes con discapacidad lo puedan disfrutar, si es un centro cultural, si es un teatro para que sea accesible para la cultura de las personas con discapacidad, si es un centro de educación para que la institución educativa sea accesible, pero también la aula sea accesible para los jóvenes sordos, se les garantice las ayudas tecnológicas o de comunicaciones para que la persona con discapacidad visual o con baja visión o discapacidad intelectual pueda recibir la información, formarse para que el niño pueda acudir a las aulas, para que la persona con discapacidad pueda acudir al centro de trabajo, el transporte accesible, para que pueda desplazarse al lugar de trabajo. En la empresa, en el empleo, que es lo que nos convoca, pues también el empleador debe garantizar los ajustes razonables necesarios y adecuados para que el trabajador pueda ejecutar la labor. Todo el mundo, como ningún empleador contrata a un trabajador para no ponerlo a hacer nada. No, lo contrato para ejecutar una labor y debo garantizarle unos espacios adecuados, unos procesos que están adecuados pues, a la condición, un puesto de trabajo con escritorios y sillas ergonómicas que le permitan a la persona pues ejecutar la labor y con unos apoyos tecnológicos de igual manera para ejecutar la labor. Y si tiene una discapacidad, hay apoyos tecnológicos que son de manera gratuita, como los lectores, los software, lectores de pantalla para las personas ciegas y con baja visión, a través del programa Convertir. Colombia es de los pocos países en el mundo que tiene licencia para descargar de manera gratuita los software lectores de pantalla. De igual manera, para las personas sordas, ellos pueden tener en sus plataformas tecnológicas sus celulares o computadores donde se les facilite internet o una tablet, conectarse en el centro de relevo para tener un intérprete virtual que permita la comunicación con ellos. O el empresario, si yo tengo un almacén y quiero ser accesible, puedo tener contratado el centro de relevo para cuando en algún momento me llegue una persona sorda, sea un cliente al cual yo puedo atender, porque los ajustes más razonables no los hacemos únicamente para acceder al empleo, sino también para que esos 3.400.000 personas con discapacidad sean clientes nuestros, sean usuarios de nuestra administración municipal, de nuestras entidades. Entonces debemos garantizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Y si es en el ámbito laboral, para que puedan ejecutar la labor para la cual lo contratamos. Hay otro tipo de ajustes razonables como el teletrabajo o el trabajo en casa. Vea por lo menos esta manera virtual, que si no es casi que por la pandemia, seguiríamos haciendo, y me acuerdo, ayer me acordaba que hace unos años no pude asistir a Madrid porque no me autorizaron una comisión, porque no, por temas de riesgos laborales no podía desplazarme yo al municipio de Madrid, diciéndole yo a mis superiores, diciéndole, pero es que yo salgo aquí a 5 cuadras y cojo una buseta que me lleva y me deja en el parque principal de Madrid y no tengo ningún inconveniente en ir. No se puede desplazar si no hay resolución de comisión y en este momento están paradas todas las comisiones. No pude asistir desafortunadamente. Lo pasó hace como 4 o 5 años. Vea, hoy en día nos conectamos por esta vía con un buen número de empresarios, de personas que están conectadas vía las tecnologías de la información. Entonces podemos garantizar que aquellas personas con discapacidad que tengan alguna dificultad en la movilidad, en el desplazamiento, habitantes del municipio de Madrid pueden trabajar de manera virtual en una empresa en Bogotá, en una empresa en Tocancipá, en una empresa en cualquier parte del departamento de Cundinamarca o del país. Entonces, a través del teletrabajo, a través también de implementar horarios flexibles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad y de sus familiares y cuidadores,
podemos garantizar ajustes razonables para garantizar este derecho al trabajo de estos grupos poblacionales. Cuando nosotros invitamos, ¿hay un micrófono abierto? Cuando nosotros invitamos a los empleadores tanto del sector público como del sector privado a hacer procesos de contratación y de vinculación, hacer un verdadero proceso de inclusión laboral, de acuerdo a como vimos las normas, tenemos que apartarnos de una serie de imaginarios que tenemos. Primero, pensar que contratamos a una persona con discapacidad para hacerle un favor porque es una persona enferma o es menos que, esos no dejan de ser mitos. Hoy en día a una persona con discapacidad se le contrata por sus capacidades y sus habilidades, no por su discapacidad. Entonces no es ningún favor, como lo vimos en la primera diapositiva, es un derecho fundamental al trabajo en igualdad de condiciones que tenemos todos los demás ciudadanos en el mundo. En Colombia, de acuerdo a los artículos que vimos de la Constitución Política de Colombia, tenemos el mismo derecho fundamental al trabajo en igualdad de condiciones con las mismas garantías laborales que cualquier trabajador. Entonces, no por el hecho de que yo vaya a contratar a un trabajador con discapacidad, voy a tener un tipo de contrato diferente o voy a tener un tipo de remuneración diferente. Entonces, nada tiene que ver eso. Debe contratarse con las mismas garantías laborales que cualquier trabajador que ejecute la misma labor en la empresa. ¿Por qué? Porque es que yo no contrato a una persona con discapacidad. Yo contrato a un trabajador, a un ser humano que cumple el perfil y tiene las condiciones para ejecutar la labor y facilitándole los ajustes razonables va a ejecutar la labor para la cual yo lo contrato. Es mi obligación como empleador garantizarle esos derechos laborales y garantizarle los ajustes razonables, que es lo único que diferencia a una persona sin discapacidad con discapacidad, pero como lo decía, a una persona sin discapacidad también le tengo que dar las herramientas necesarias y adecuadas para ejecutar la labor. La misma cuestión tengo que hacer con un trabajador con discapacidad. Debo facilitarle que el trabajador participe en todas las actividades de bienestar social, de formación de la empresa. Tener proyecto de vida como cualquier trabajador en la empresa. Se celebra el Día de la Familia, se celebra el Día del Servidor, se celebra el día, se abre un curso de formación en algún proceso en la empresa, se debe garantizar la participación de las personas con discapacidad. Se les debe promover cuando sus méritos así lo lleven, en igualdad de condiciones que los demás. A una persona con discapacidad no se le debe apadrinar. Entonces, así como lo contratamos con las mismas garantías laborales, también tiene las mismas obligaciones laborales. Esto quiere decir que se le aplica el reglamento de trabajo igual que a cualquier trabajador. Entonces, no por el hecho de tener discapacidad, entonces el horario que él va a ejecutar es el que él quiera. No, el que a través del proceso, el que tenga la empresa o el que a través del ajuste razonable se haya definido para el trabajador. Y como parte del ajuste razonable se le implementó un horario flexible, pues ese es el que tiene que cumplir. Pero debe cumplir la jornada laboral que se le establezca en los acuerdos, en el contrato de trabajo que se establezca para el trabajador. Entonces, se le debe aplicar el reglamento en todas sus etapas, como lo tenga definido la empresa, el reglamento de trabajo, con todas las sanciones que estén establecidas en dicho reglamento y en el Código Sustantivo del Trabajo para garantizarle, eso sí, hay que garantizarle al trabajo el debido proceso, hay que garantizar los ajustes razonables en el debido proceso para no tener dificultades posteriores
de que lo que realizamos es un acto de discriminación por su condición de discapacidad. Si yo hago un excelente proceso administrativo, disciplinario, o un proceso sancionatorio por incumplimiento de obligaciones laborales de un trabajador con o sin discapacidad, pues tengo garantizada la terminación de ese vínculo laboral de algún trabajador con discapacidad. Debo aplicar el reglamento de trabajo como lo dispone el mismo reglamento y el Código Sustantivo del Trabajo para los trabajadores. Entonces, iguales garantías laborales que cualquier trabajador, pero también iguales obligaciones laborales que cualquier trabajador para los trabajadores con discapacidad. Hay un imaginario que se tiene en el tema de discapacidad y es que muchas veces nos preguntan de manera reiterada si una persona con discapacidad que tiene una pensión de invalidez puede trabajar o no. Primero, una persona con discapacidad, o que si tiene determinado grado de discapacidad, si tiene pensión de invalidez o si tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral, la gente tiene en el imaginario de que no pueden trabajar. Eso no es cierto. Según el artículo 33 de la Ley 361 del 97, toda y la convención, artículo 27 de la convención y el artículo 13 de la 1618, toda persona con discapacidad tiene el derecho al trabajo de acuerdo a sus capacidades y habilidades, a sus capacidades residuales. Entonces, no importa, yo no contrato según el grado ni voy a pagar salario según el grado de discapacidad. Yo lo contrato porque tiene las capacidades y las habilidades para ejecutar la labor que yo como empleador requiero de un trabajador. No es porque tenga discapacidad, no es porque sea blanco, no es porque sea negro, no es porque sea indígena, no es porque sea hombre, no es porque sea mujer, no es porque tenga discapacidad en determinado, no es porque tiene las habilidades y las capacidades para ejecutar la labor. Entonces, una persona aún pensionada por invalidez puede trabajar, puede recibir, trabajar en el sector público y en el sector privado y recibir pues sus mesadas salariales y su mesada pensional. De igual manera, ahora sí pasamos a ver la ruta de empleabilidad, donde pues aquí tenemos uno de nuestros aliados importantes, que es la agencia de empleo. Y la ruta de empleabilidad es muy sencilla. A través de la ley 1636 se estableció una única ruta de empleabilidad para todos los colombianos, para todas las personas que estén en busca de empleo o en busca de mejorar en el empleo. Entonces, todo buscador de empleo debe acudir a una agencia de empleo, que son las agencias de las cajas de compensación, que son el SENA, que son las agencias de empleo que crean las alcaldías o las gobernaciones. Digamos, en el caso de Bogotá, tiene la alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Desarrollo, tiene la agencia de empleo Bogotá Trabaja. La gobernación de Cundinamarca tiene su agencia de empleo también creada en la Secretaría de Desarrollo Económico. Algunas alcaldías municipales han creado agencias de empleo. En este caso, en Madrid, pues tenemos la agencia de empleo y el Centro de Desarrollo Empresarial de Cafán, que nos apoya en estos procesos para que todos los buscadores de empleo lo hagan a través de la agencia de empleo. ¿Qué van a recibir las personas buscadoras de empleo? Orientación ocupacional y capacitaciones para temas de crear perfiles ocupacionales. Tengo entendido que es una tarea conjunta entre la alcaldía, entre la Coordinación de Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social y la Agencia de Empleo tienen ya caracterizadas 30 personas con discapacidad con sus perfiles ocupacionales. Ya han venido recibiendo orientación en la presentación de la hoja de vida, en la presentación de entrevistas, y lo que estamos es buscando al segundo actor importante, que es a los empleadores que están hoy aquí. Los empleadores también registran sus vacantes, requieren contadores
requieren técnicos en sistemas, requieren técnicos en algún proceso, pues registran esas vacantes ante la agencia de empleo. La agencia de empleo tiene esos perfiles ocupacionales y lo que hacen es un proceso de preselección en la intermediación y de remitirle al empleador buscador de unos perfiles ocupacionales, le van a remitir esos perfiles ocupacionales. Entonces, digamos, un empleador, como vuelvo y pongo el ejemplo, requiere un técnico en sistemas. ¿Qué va a hacer la agencia de empleo? Le va a remitir técnicos en sistemas, sean hombres, sean mujeres, sean blancos, sean población NAR o población negra, sean población indígena, sea población con o sin discapacidad. Lo que le van a remitir es lo que pidió el empleador, pidió técnicos en sistemas. Sin ningún tipo de discriminación, la agencia de empleo le va a remitir personas que cumplan con ese perfil para que el empleador haga ya el proceso de selección y de contratación. En todo este proceso de la ruta de empleabilidad se deben garantizar los ajustes razonables. Digamos, si una persona usuaria de silla de ruedas va a acudir a una agencia de empleo, pueda pues tener acceso a ella. De igual ya cuando llegue un empleador, si el empleador también tenga la accesibilidad para poder atenderla. De igual manera, si es una persona sorda, se le garantice la interpretación de lengua de señas, la comunicación según la necesidad de la persona, igual manera en el proceso de selección y contratación, para cualquier tipo de discapacidad de los 7 que vimos. Entonces, lo que sí puede hacer un empleador es decir, se le solicito un técnico en sistemas que sea una persona con discapacidad. Entonces, ¿qué va a hacer la agencia de empleo? Va a mirar hoy en día esos 30 perfiles que tiene ya caracterizados, le va a mirar qué técnico en sistemas con discapacidad están registrados en la agencia de empleo y se los va a remitir para que el empleador pues haga el proceso de selección de lo que él pidió, un técnico en sistemas con discapacidad. Entonces le van a remitir un técnico en sistema con discapacidad, sea hombre o mujer con discapacidad. Lo importante es que sea técnico en sistemas con discapacidad, que fue lo que pidió el empleador. Entonces, esa es parte de esa ruta de empleabilidad. Para la sociedad civil que está buscando empleo, deben acudir a las agencias de empleo. Deben acudir a través de la coordinación de discapacidad para que ellos los orienten con la agencia de empleo para registrar sus perfiles ocupacionales. Que la agencia, a través de las vacantes, reitero, que reciben de las empresas, pues harán el proceso de intermediación laboral. Los empleadores también preguntan, ¿y dónde consigo a personas con discapacidad que te quiero vincular? Pues a través de las agencias de empleo. Entonces los empleadores, pues reitero, registra su vacante, su perfil ocupacional y la agencia de empleo le va a remitir, no personas con discapacidad, le va a remitir el perfil que requiere y si dice que es personas con discapacidad, le va a remitir personas con discapacidad que cumplan con ese perfil. Yo voy a contratar es a la persona que cumpla con el perfil que requiere el empleado. Aquí no se contrata ni invitamos a los empleadores de contratar por el solo hecho de tener discapacidad. No, es con el perfil ocupacional que requiere el empleador porque lo contrato para ejecutar una labor, como lo dije anteriormente, en igualdad de condiciones, con los mismos salarios, las mismas prestaciones sociales, las mismas garantías laborales que cualquier trabajador que ejecuta la misma labor en la empresa. Entonces, esta es la ruta de empleabilidad que se tiene para la vinculación de personas con discapacidad, a la cual acudimos tanto población que esté en busca de empleo con o sin discapacidad y a la cual también acuden todos los empleadores por ley que están obligados a registrar las vacantes en las agencias de empleo. Ahora sí pasamos al tema de incentivos legales y tributarios. Vamos a ver primero por los incentivos legales, como de la ley 361 del 97, que es la preferencia en la ejecución de contratos a los proponentes, empleadores del sector privado, que
certifique tener contratadas en sus nóminas el 10%, mínimo el 10% de sus trabajadores con discapacidad. Y que estos lleven mínimo un año de vinculados en la empresa, con todas las garantías laborales, vuelvo y reitero, contratados vinculados directamente en la empresa en la nómina. No pueden estar a través de prestaciones de servicios ni tercerizados. Son vinculados directamente en la empresa por cualquiera de las modalidades del contrato de trabajo, bien sea a término fijo, a término indefinido o por hora o labor. El decreto 1860 del año 2021 estableció que aquellos nuevos emprendimientos que se creen un año antes, se hayan creado un año antes de abrir una licitación pública, también pueden acceder al beneficio si certifican que en el momento de la creación de la empresa vincularon en la planta de personal, tienen vinculados el 10% de trabajadores con discapacidad. Como les comentaba, también se expidió otro incentivo con el decreto 392 del 2018, que es puntajes adicionales en las licitaciones públicas. Es otro incentivo, uno es preferencia en la adjudicación de contratos y este es puntaje, o le otorga el 1% en toda licitación pública a los proponentes que certifiquen tener vinculadas personas con discapacidad. Este es un incentivo que empezó a regir a partir del 1 de junio del 2018. El Ministerio del Trabajo expide el certificado por un término de 6 meses. ¿Cómo accede el proponente al incentivo? Según el tamaño de la empresa. Entonces, empresas entre 1 y 30 trabajadores, mínimo debe tener vinculado un trabajador con discapacidad, reitero, con todas las garantías laborales. Empresas entre 31 y 100 mínimo deben de tener 2 trabajadores con discapacidad. Entre 101 y 150 mínimo 3 trabajadores con discapacidad. Empresas entre 151 y 200 mínimo 4 trabajadores con discapacidad y empresas con más de 200 trabajadores mínimo 5 trabajadores con discapacidad, reitero, con todas las garantías laborales vinculados directamente en la nómina de la empresa. ¿Qué impacto ha tenido este incentivo? Aquí en esta gráfica podemos observar que en el año 2017, antes de expedirse el decreto 392, este incentivo, el ministerio había expedido 617 certificados. Al 2018, recordando que empezó la vigencia el 1 de junio del 2028, pasamos de 617 a 2025 certificados. Y en los años 2021, 2022 y 2023 hemos estado por alrededor de la expedición de 6.800, 6.900 certificados. O sea, esto es 11 veces el número de certificados a los expedidos antes de entrar en vigencia el decreto 392. Pues eso ha logrado una mayor vinculación de personas con discapacidad a través de este incentivo de las empresas que pues, se presentan en los procesos de licitaciones públicas, en las entidades del orden nacional, en todas las entidades del orden departamental, del orden municipal, toda licitación pública que realice o ejecute la alcaldía municipal, digamos, en este caso de Madrid o de cualquiera de los municipios vecinos de la gobernación de Cundinamarca, pues acceden, ahí tienen la obligación de establecer en la licitación pública este incentivo. De igual manera, les comentaba que a través de la ley 1920 del 2018, ley del vigilante, también se estableció unos puntajes adicionales en los procesos de licitación pública de los servicios de vigilancia y seguridad privada que contraten las empresas del Estado. Les pongo el ejemplo, la alcaldía de Madrid va a contratar la empresa de vigilancia y seguridad privada para todas la edificación de la alcaldía y otros establecimientos que tenga en la alcaldía.
otras sedes, entonces pues va a contratar los servicios de vigilancia y seguridad privada y en la licitación pues se establece que de acuerdo al decreto 79 del 2021 que se debe otorgar 3 puntos, uno por cada grupo poblacional, un grupo por tener contratados mujeres, un 1%, un 1% por tener personas con discapacidad y un 1% por tener personas mayores de 45 años contratados como personal operativo. Personal operativo es por ser vigilante, guarda de seguridad, ser operador de medios tecnológicos en los temas de vigilancia, supervisor, conductor, escolta, bueno, los temas que se tienen dentro de el personal operativo del sistema de seguridad y vigilancia privada. Entonces, también se debe certificar que la contratación con todas las garantías laborales, con contrato de trabajo y pues afiliación a la seguridad social y todas las garantías que deben tener contratadas estos grupos poblacionales. ¿Qué impacto ha tenido? Antes de entrar en vigencia el decreto, había 215 personas con discapacidad. Al año 2023, en diciembre, en el 2022, perdón, pasamos a 922 y en diciembre a 926 personas con discapacidad vinculadas. Esto apenas es el 0.21% de cerca de 400.000 vigilantes, de más de 400.000 vigilantes que hay en todo el territorio nacional. En el tema de mujeres pasamos de 47.000 mujeres, que era el 13% en el 2021, a 72.000 mujeres, el 17% en el 2023. Y a mayores de 45 años se pasó de 105.000, bueno, a 103.000, en una proporción de un 23, se ha mantenido 23-24% de mayores de 45 años. Entonces, ese es el impacto que ha tenido la expedición del decreto 1271. Ahora pasamos a ver los incentivos económicos que se tienen por la contratación de personas con discapacidad. Entonces, el primero de ellos es la deducción de la renta. Ley 361 del 97 establece en su artículo 31 que todos los empleadores que ocupen trabajadores con discapacidad no inferior al 25%, y que estén obligados a presentar declaración de renta y complementario, tienen derecho a deducir de la renta el 200% de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o vigencia o periodo gravable por los trabajadores con discapacidad que tenga vinculados y mientras la relación subsista. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que son para empleadores que están obligados a declarar renta, sean empleadores, sean personas naturales o jurídicas. Entonces, muchas veces en el imaginero se dice es que este beneficio es únicamente para los grandes empleadores. No, es para personas jurídicas o personas naturales que tengan contratadas trabajadores con discapacidad y que estén obligados a declarar renta. Pueden deducir hasta el 200% de salarios y prestaciones sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que solo aplica para contratos de trabajo. No, como pues reitero, no para prestación de servicios, no para tercerizados, no para contrato de aprendizaje, sino para contrato laboral con que es donde pago salarios y prestaciones sociales, o sea, con todas las garantías, la verificación que hace la DIAN a través de la unidad de la UGPP, de la Agencia para Fiscales, de Prestaciones y para la Agencia Nacional, la UGPP, la verificación de que se tiene el pago de la seguridad social por parte de los empleadores. Entonces se hace esa verificación con todas las garantías sociales. Y mientras la relación subsista, esto quiere decir que un empleador, voy a poner un ejemplo muy cercano,
Hay una empresa ahí en Mosquera que tiene contratados vecinos, casi que colindantes con ustedes. No sé si la empresa queda en su jurisdicción de Madrid o Mosquera, que realmente las fronteras de estos municipios son casi invisibles para los que no somos de la región. Tiene contratados alrededor de 30, 40 personas con discapacidad. Y desde hace más o menos 12 años, pues año a año viene deduciendo la renta por los trabajadores con discapacidad. Cuando yo conocí esta empresa tenía apenas contrato de aprendizaje, después pasó con 10, después con 20, ahorita ya está con cerca de 40 trabajadores con discapacidad vinculados que hay de la región, que son trabajadores, algunos de Madrid, otros de Mosquera, otros de Funza, que tienen vinculadas en su planta de personal y pues la empresa año a año, de acuerdo al número de trabajadores que tenga, hace la deducción de la renta. De igual manera, no quiere decir que tengan que estar contratados todo el año. Si yo ahorita hago una vinculación laboral a partir, digamos, de este mes de junio, julio, pues voy a deducir de la renta el año entrante, cuando haga la declaración de renta el año 2024, los salarios que pagué de julio a diciembre por ese trabajador con discapacidad que acabo de contratar. Y pues los que tenga todo el año, pues es la sumatoria de todos los salarios y prestaciones sociales durante todo el año. Durante todos los años mientras subsista la relación laboral. Entonces este es un incentivo, es el mejor incentivo que hay para todos los grupos poblacionales. Si nosotros lo vemos, el de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es también una adopción del 200%, pero es únicamente por 3 años. Si es el de primer empleo para jóvenes, es del 100%, pero únicamente también por 2 años. Si es para adultos mayores, también es transitorio por 2 años. Entonces, no, este es un incentivo que es mientras la relación laboral subsista. Es el mejor incentivo tributario que tienen los empleadores por la contratación de excelentes trabajadores, como lo vimos. Se le contrata por sus capacidades y sus habilidades para ejecutar la labor. De igual manera, hay otro incentivo que es la disminución de la cuota de aprendices en un 50%, si a quien contrato son trabajadores con discapacidad que no inferior al 25%, con una discapacidad no inferior al 25%, entonces si yo como empleador estoy obligado a contratar cuatro aprendices, si contrato 2 con discapacidad, pues me valen por el doble. Entonces así estoy accediendo al beneficio en la disminución del 50% de la cuota. Y por último, recientemente, a través de la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, a través del Programa de Empleos para la Vida, en el fomento y la protección de nuevos empleos, se ha establecido un incentivo económico para la creación y permanencia de nuevos empleos. Esto mediante la reglamentación de la expedición del decreto 533 del año del 29 de abril del 2024, pues que reglamenta el artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo. Se estableció porcentajes para la contratación de personas con discapacidad. Se otorga un 35% de un salario mínimo legal mensual vigente. Para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años, un 30%. Para la vinculación de mujeres mayores de 28 años, un 20%. Y para hombres mayores de 28 años que coticen hasta 3 salarios, un 15%. Entonces, reitero, hombres mayores de 28 años que coticen hasta 3 salarios mínimos, un 15%. Mujeres mayores de 28 años que coticen hasta 3 salarios mínimos, un 20% de un salario mínimo legal mensual vigente. Jóvenes entre 18 y 28 años, el 30% de un salario mínimo, no importa el salario que devenguen,
Y personas con discapacidad un 35%, de igual manera no importa el salario que devengan, pueden devengar más de 3 salarios mínimos legales. Se reconocerá, así lo estableció el decreto 533, un 10% de salario adicional, o sea, para personas con discapacidad, para llegar a un 45% si las personas vinculadas con discapacidad tienen más de 4 meses de estar desempleadas o de no tener un vínculo laboral, o si están vinculadas mediante el mecanismo de protección al cesante. Eso quiere decir que puede haber perdido el empleo hace 2 meses y hoy en día a través de la caja de compensación está recibiendo el subsidio de mecanismo de protección al cesante. Entonces, si yo lo vinculo, tendré un 10% adicional si es una persona con discapacidad. Si es un joven entre los 18 y 28 años, pues un 10%, o sea, sería un 40%. Este mecanismo aplica para la vinculación y puedo postularme en el proceso si tiene como mínimo una vinculación de 6 meses. A partir del 6º mes, puedo hacer la postulación como empresario y puedo tener y tengo derecho hasta por 24 meses, pero puedo postularme a partir del 6º mes. Entonces, según el salario hoy vigente, pues la vinculación de personas con discapacidad con el 35% pues daría un incentivo de 455.000 pesos, de jóvenes de 390.000 pesos. Recientemente, a partir del 7 de junio, se expidió la resolución 2200 del 7 de junio de este año, en el cual pues se saca el manual operativo y la reglamentación del proceso para la postulación del programa de empleos para la vida, todo el proceso de postulación, y el día de hoy se ha iniciado el proceso de la primera postulación que hacen los empleadores que con mínimo 6 meses de anterioridad, o sea, desde el año pasado, en noviembre, diciembre, han venido vinculando estos grupos poblacionales, si se quieran postular a este incentivo, que tienen que demostrar que hayan incrementado la planta de personal con la creación de estos nuevos empleos y la vinculación de estos grupos poblacionales. Entonces, si yo, digamos, tenía 10 trabajadores en mi planta de personal en el mes de octubre del año 2023 y para el mes de noviembre o diciembre incrementé la planta de personal y vinculé 2 personas con discapacidad, puedo ahorita postularme, pues en estos días, o si lo quiero hacer, si no alcanzo ya para este mes, lo haría para el mes de julio, postularme, porque ya tengo los 6 meses de la vinculación de esos 2 trabajadores con discapacidad, vincularme, postularme para acceder al beneficio. Le van a hacer el reconocimiento de los 6 primeros meses y a partir de ahí en adelante, hasta por 24 meses, va a recibir el incentivo, bien sea del 35% o del 45% según el caso de las personas con discapacidad que haya vinculado en su empresa. Este es el nuevo incentivo que se ha establecido de Empleos para la Vida y como ven el mayor porcentaje está por la vinculación de personas con discapacidad. Debe ser con todas las garantías laborales, contratos de trabajo con todas las garantías laborales para los trabajadores con discapacidad, para todos los grupos poblacionales, ya contrato de trabajo no puede ser inferior al salario mínimo, ¿no? Para jóvenes y personas con discapacidad no importa el grado
de salarios que devenga, puede devengar más de 3 salarios mínimos y para postularse. Entonces, este es el último incentivo que estamos promoviendo en este momento para los empleadores que contraten personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que les queríamos comentar frente a la normatividad, a la ruta de empleabilidad y a los incentivos legales y tributarios que se tienen por la contratación de personas con discapacidad. Entonces, quedo atento a las inquietudes que ustedes tengan y pues para darle respuesta a las mismas. Muchas gracias. Doctor Campo Elías, estamos convencidos que después del ejercicio han quedado varias claridades en el grupo de empresarios que nos acompañan de manera activa al día de hoy. Por eso queremos invitar a todos nuestros empresarios a dos cosas. Lo primero, en el chat estamos dejando un formulario de asistencia. Por favor, podemos ingresar a ese formulario y llenar nuestros datos para el certificado de participación que se brindará finalizando la jornada. Y segundo, queremos hacer la invitación a nuestros empresarios a que en el chat coloquen esas preguntas y dudas que tengamos para que el doctor Campo Elías nos pueda ir resolviendo en el momento y tengamos claridad sobre algunos puntos que puedan ser dudosos dentro de esa vinculación de personal con discapacidad. Sé que muchas veces quedamos con esas dudas, lo ingreso a la organización, no lo ingreso a la organización, por eso nos acompaña el experto doctor Campo Elías que nos va a solucionar todas estas dudas. Invitamos a todos nuestros empresarios a que ingresen esas preguntas en nuestro chat. Igual esperamos que mediante ejercicios como estos podamos continuar fortaleciendo las condiciones de inclusión y que desde sus empresas ya realicen o inicien próximamente el fomento de espacios de inclusión laboral. Que estos espacios de inclusión laboral empiecen a ser una conducta normativa dentro de la organización y empecemos directamente a crear nuevos procesos para contratación y a tener directamente estos beneficios tributarios de nuestro gobierno. Muchas gracias, doctor Campo Elías. Pues en este momento no tenemos ninguna pregunta. Vamos a esperar que los empresarios generen preguntas dentro de nuestro chat. Si dentro de la siguiente intervención tenemos alguna pregunta, volveremos a retomar directamente su intervención. Por favor, doctor, para que esté pendiente de nuestro llamado, si algún empresario va a mantener alguna pregunta dentro del chat. Muchísimas gracias, doctor. Con gusto, aquí estaré atento. Listo, doctor. Muchas gracias. Vamos a dar, por favor, ahora continuidad con nuestra agenda y queremos brindar las palabras a la doctora Ana Isabel Pava, gestora social del programa PIDE, y está contigo Cafán, que se encuentra en este momento con nosotros y queremos brindar esta información. Iniciemos, doctora Ana Isabel. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia de todas las personas que están, pues, por los diferentes medios que tenemos en el momento disponibles para la conexión de este evento. Muchas gracias, doctor Campo Elías, por su explicación, por el tiempo que le ha dedicado, digamos, a este espacio. Digamos, ¿cuál es mi tarea en este momento digamos, en la agenda? Uno, comentarles que efectivamente, como lo dijo el doctor Campo Elías, tenemos en el momento alrededor de un grupo de 30 personas caracterizadas, registradas y, digamos, y con procesos de orientación desde la Agencia de Empleo, que son personas con discapacidad, ¿sí? Son personas que tienen un perfil de tipo operativo, ¿sí? Básicamente la mayoría del grupo, hablemos de 20 personas, tienen un perfil logístico, hay personas de nivel administrativo, digamos, ingenieros, bueno, mejor dicho, técnicos en sistemas, conductores incluso, personas en el área educativa que podrían estarse vinculando en este momento, que están disponibles con todo el interés para poder participar dentro de los procesos de vinculación laboral que tengan o de las vacantes que tengan a bien ofertar pues, los empresarios que están presentes en este espacio. La idea es que nosotros desde el programa de inclusión, diversidad y equidad de la Agencia de Empleo, CAFAM, ¿sí? Hacemos el acompañamiento específico a cada empresa para, uno, hacer, digamos, como esa revisión de las posibilidades de vinculación de personas con discapacidad. Los acompañamos en todo el proceso y parte de este acompañamiento, pues, hace parte, digamos,
esta información que les compartió el doctor Campo, porque la idea es que las empresas no solamente, digamos, estén dispuestas a abrir la puerta a las personas con discapacidad, sino que también tengan la posibilidad de formarse en estos procesos, ¿sí? De formarse y de informarse. Como lo dijo bien el doctor Campo Elías, el tema de ajustes razonables, el tema, digamos, de cómo podemos hacer que las personas puedan tener éxito en, digamos, en la vinculación directa con las empresas, es parte, digamos, de nuestra tarea. Y uno de los, digamos, como de los principios que nosotros tenemos es, uno, que el empresario no se sienta solo en este proceso. Y segundo, que el éxito de la persona vinculada con discapacidad es el éxito de la agencia. Entonces, queremos hacer la invitación extensiva a todos los empresarios, como les digo, a hacer, digamos, todas las preguntas que tengan que hacer en relación, pues, a esta temática, pero también en relación a las posibilidades de vinculación de las personas con discapacidad. En el Centro de Desarrollo Productivo de Madrid tenemos personas que se han formado en este proceso y pueden, digamos, también conectarse con nosotros. Nosotros estamos en Bogotá, pero siempre estamos dispuestos a desplazarnos y acompañarlos en la tarea de la inclusión laboral de personas con discapacidad y de diferentes poblaciones, pero en particular de personas con discapacidad. Entonces, les agradezco mucho. No sé si de pronto tengamos preguntas en el chat o preguntas de manera directa por los y las participantes. Entonces, pues les agradezco el espacio. Isabel, muchísimas gracias por tu intervención. Claro que sí, queremos llamar al doctor Campo Elías. Desde YouTube nos preguntan sobre la ley que beneficia a las personas con discapacidad que tienen pensión, para que por favor el doctor nos se pueda conectar con nosotros y hagamos un poco de hincapié frente a esta pregunta. Reitero, en YouTube nos preguntan sobre ley que beneficia a personas con discapacidad que tienen pensión. Doctor, adelante. Sí, gracias, Sebastián. Sí, para quien está preguntando sobre el chat, reitero, el artículo 33 de la ley 361 de 1997 establece que las personas que tengan pensión de invalidez pueden trabajar o sustitución pensional. Quiero comentarles que también en la reciente aprobada reforma laboral, también este aspecto se incluyó, en el cual se ratifica también el tema de del derecho al trabajo que tienen las personas que tengan pensión de invalidez y que a veces tienen temor por el tema de la calificación que se le hace periódica cada 3 años. Entonces, no les puedo decir el número de la ley porque recientemente fue aprobada la semana pasada, antepasada por el Congreso de la República y pues no ha sido sancionada la ley, pero apenas sea sancionada la nueva reforma pensional, ahí se ratifica lo que dice el artículo 33 de la ley 361 del 97 y se elimina ese temor que a veces se tenía por el tema de que si yo tenía una calificación de pérdida de capacidad laboral por ahí de entre el 50 o 50 y del 50 para arribita, por ahí antes del 55, las personas le daba temor trabajar que porque le hacían una valoración y entonces si estaba trabajando le quitaban la pensión de invalidez. Ese temor se elimina porque la calificación, la ley va a establecer de manera clara y precisa que pues hoy en día lo han dicho las sentencias, que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, no importa si tienen pensión de invalidez, y eso no tiene nada que ver a la hora de hacerle la revisión periódica que se hace cada 3 años. ¿Por qué? Porque yo pongo un ejemplo. Una persona que está, voy a poner un ejemplo, un miembro de las fuerzas militares, sufre una amputación de una mano. Es una persona con discapacidad, lo pensionan por invalidez y pues él puede trabajar. Un soldado o un miembro de las fuerzas militares se hizo en la dirección de veteranos a través del SENA y las cajas de compensación se tienen procesos de formación para el trabajo, que pues si ya no pueden ser miembros de las fuerzas militares, pueden trabajar en una empresa de vigilancia, pueden capacitar para ser técnicos, tecnólogos, estudiar una carrera en la universidad militar, todo el proceso de rehabilitación integral que se tiene con ellos
es para que ellos puedan continuar su vida. Un joven de 25, 28 años, 22 años que prestó el servicio militar y desafortunadamente pudo haber perdido, como el ejemplo que pongo, una amputación de una mano, pues va a recibir su pensión de invalidez, pero por parte del Ministerio de Defensa, del Ejército Nacional, pero puede trabajar. Y si se forma en un tecnólogo en sistemas, pues va a poder ser contratado como tecnólogo en sistemas. O si va a una empresa de vigilancia y lo contrata, pues va a trabajar y recibir la mesada pensional y el salario en la empresa donde esté trabajando. Lo mismo pasa con cualquier trabajador de una empresa que sea pensionado por invalidez y pues puede seguir trabajando de acuerdo a sus capacidades residuales. En nada pone en riesgo la calificación ni la pensión de invalidez. Entonces eso está en la ley 361 del 97 y se ratifica en la nueva ley que va a salir de la reforma pensional. Gracias. ¿Algo otra inquietud? Gracias. Doctor, muchas gracias por la intervención. Claro que sí, actualmente aquí por nuestras redes y chat tenemos también otra pregunta de cómo se puede hacer una desvinculación de un trabajador que no logra desempeñarse de forma óptima en su puesto de trabajo, teniendo en cuenta el derecho a estabilidad laboral reforzada y sin caer en discriminación por la discapacidad. Bueno, pues hay que hacer un proceso por incumplimiento de obligaciones laborales, mm, todo el proceso que se requiera dentro de la empresa y tramitarla ya el interno del proceso de evaluación que ha hecho la empresa, eh, de que la razón de la terminación es porque el trabajador pues no cumple con sus obligaciones laborales, por bajo rendimiento, por esas cosas. Entonces pues se hace la solicitud con todo este proceso adelantado ante la dirección territorial, ante la inspección de trabajo o ante la dirección territorial, digamos en el caso de Cundinamarca y en Facatativá, para que la dirección territorial verifica que efectivamente la razón de la terminación del vínculo laboral de este trabajador no es un acto de discriminación, sino que es porque no cumplió con las obligaciones laborales. Digamos, por bajo rendimiento sí le van a pedir unos documentos adicionales y es que hay que demostrar que el bajo rendimiento no se dio porque el empleador no le garantizó los ajustes razonables. En este caso sí le van a pedir que se demuestre que al trabajador se le garantizaron los ajustes razonables para ejecutar la labor, porque yo puedo tener bajo rendimiento porque no me suministran los elementos necesarios y adecuados para ejecutar la labor. Entonces, digamos, en este caso, si voy a argumentar bajo rendimiento, incumplimiento de obligaciones laborales por bajo rendimiento, tengo que demostrar que garantice ajustes razonables. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿es posible contratar a una persona con discapacidad por prestación de servicios? Sí, el contrato de prestación de servicios es válido, es una forma de contratación válida, siempre y cuando no sea para vulnerar derechos laborales. Voy a poner un ejemplo. Por prestación de servicios yo puedo contratar una profesión liberal, puedo contratar un abogado con o sin discapacidad para que me ejecute un proceso. Puedo contratar un contador público para que me lleve la contabilidad o me haga un proceso específico. Puedo contratar por prestación de servicios un técnico en sistemas para que me haga mantenimiento de los computadores, ¿sí? Pero no puedo contratar a un técnico en sistemas para que de manera permanente permanente en la empresa esté haciendo el mantenimiento de los computadores, porque eso ya es un contrato laboral. Si yo contrato a un técnico en sistemas para que esté 2, 3 años haciéndole el mantenimiento de los computadores, pues eso se desnaturaleza la relación de un contrato laboral para no pagar prestaciones sociales. Entonces ahí es donde hay que mirar que no haya una desnaturalización del contrato de prestación de servicios, como lo establece el Código Civil y el Código de Comercio. Muchas gracias, doctor.
Y tenemos dos preguntas adicionales. Sí, por favor, podría confirmar cuál es la fecha de la próxima postulación de empleo para la vida. Y si tengo contratado a una persona con discapacidad evidente, pero no tiene certificado, ¿cómo puede acceder a esta certificación y si el certificado tiene algún costo? Bueno, si reside en los municipios de La Sabana, yo hace un año estuve de visita por los municipios de La Sabana, Funza, Madrid, Mosquera, y en todos estos municipios las secretarías de desarrollo estaban buscando a las personas con discapacidad para certificarlos. Creo que todas las personas con discapacidad de estos municipios, porque se ha hecho un muy buen ejercicio en estos municipios para certificar a su población, porque no solo para acceder al empleo, sino para otra serie de beneficios que se tienen. Las alcaldías han hecho una excelente disposición de fuera de los recursos que llegan de la nación. También han dispuesto recursos las alcaldías municipales para certificar a su población con discapacidad. ¿Qué va a hacer las empresas que postulen trabajadores con discapacidad? Lo que se va a hacer es una verificación desde la UGPP con el Ministerio de Salud de que estén en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Recuerde que toda persona que tiene certificado de discapacidad emitido de acuerdo a las resoluciones 113 o 1239 del 2022 están inscritos en el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad. Entonces no se le va a pedir a la persona el certificado ni al empleador que lo anexe. El empleador debe verificar que el trabajador esté en el registro de localización y caracterización. La UGPP lo que va a hacer es una verificación de la base de datos de la UGPP. Y las postulaciones, ahí esto, no sé, Adrianita, si podemos mirar la resolución 22 que apenas salió la semana pasada. Y creo que la postulación va a ser bimensual, porque van a ser pagos bimensuales, no van a ser mensuales, sino bimensuales. Entonces, no me acuerdo bien ahorita en la resolución si el pago va a ser, si va a haber una postulación en el siguiente mes o esta de junio, la próxima iría hasta agosto, porque tengo entendido que los pagos van a ser bimensuales en los que discutimos en la construcción del anexo técnico, pero no he leído la última versión que quedó de la resolución. No sé, Adrianita, si de pronto le echamos una miradita y le damos respuesta ya ahorita al ciudadano. Sí, Doctor, muchísimas yo la gracias. estoy buscando, igual se la vamos a pasar acá a los organizadores para que vía correo electrónico también se la puedan hacer llegar junto con la 533. Listo, sí, sí, anexamos la presentación, les vamos a hacer llegar la presentación, el decreto 533 y la resolución 2200. Perfecto, excelente. Esto va a quedar en las memorias que les vamos a entregar a nuestros empresarios. Doctor, pues agradecerle por este espacio. En el momento no tenemos más preguntas directamente de nuestras redes en el chat. Muchas gracias. Esperamos que todas estas preguntas hayan sido de gran beneficio para resolver esas dudas que tenemos. Pero tenemos, Lida nos está escribiendo aquí por chat. Buen día. Para temas tributarios, ¿cuál es el documento que se debe presentar y que sea válido con la DIAN? Según un concepto emitido por la DIAN, el certificado, lo mismo, la DIAN ha dicho que el certificado que haya establecido el Ministerio de Salud, en este caso, pues el de la resolución 113 y posteriormente el de la 1239. Listo, doctor, muchas gracias. También vamos a incentivar a nuestros empresarios que por favor vayan escribiendo también sus preguntas adicionales que tengamos. Ahí en pantalla estamos viendo la resolución 2000, nos están mostrando en línea la resolución. Mientras estamos dándole anexo y aperturamos la resolución, vamos a invitar a todos nuestros empresarios a que por favor se registren en nuestro listado de asistencia con el fin de la certificación que se encuentra en el chat. En el chat ustedes van a encontrar el listado de asistencia. Es un Google Forms, vamos a diligenciar los diferentes campos y con esto ya quedamos inscritos nuestra asistencia. En línea, pues, estamos viendo la resolución 2000. Vamos a darle continuidad para que podamos explicar lo que estamos viendo en línea, por favor.
Lida nos comparte y nos hace una aclaración aquí, doctor Cambolías, aquí dentro del chat. Dice, ¿el certificado Junta Médico Laboral o el del Ministerio de Salud? El certificado del Ministerio de Salud. Los certificados de pérdida de capacidad laboral no se utilizan para certificar discapacidad. Son únicamente los certificados expedidos por las IPS autorizadas por el Ministerio de Salud para certificar discapacidad. Hay que diferenciar que una cosa es pérdida de capacidad laboral. Estos certificados se utilizan es para acceder a pensiones o indemnizaciones que los emiten las juntas de calificación de invalidez o las EPS a través de sus comités de medicina laboral. Y los certificados de la resolución 113 o 1239 del Ministerio de Salud son emitidos por las IPS autorizadas y contratadas, bien sea por las alcaldías, las secretarías de salud o por las secretarías departamentales de salud para efectuar el proceso de certificación y del registro en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. No toda persona con discapacidad tiene certificado de pérdida de capacidad laboral. Ni toda persona que tenga pérdida de capacidad laboral es una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay pérdida de capacidad laboral por una enfermedad de origen profesional que no necesariamente esté catalogado como persona con discapacidad. Porque la pérdida de la capacidad laboral se da en función al cargo o a la labor que desempeñe. Por eso tiene efectos indemnizatorios para una pensión de invalidez, pero no necesariamente lo configure como persona con discapacidad. Entonces, en estos casos, por eso hay que tener el certificado de pérdida de capacidad laboral, el certificado de discapacidad para poder acceder a los beneficios legales y tributarios como persona con discapacidad. Listo, doctor. Perfecto. Muchas gracias. Nos dice Lía que muchas gracias. Sin embargo, tenemos otras dudas. Nos dicen que si la persona tiene trámite de su certificado con la junta médica, puede ser contratado y luego pasarlo por modalidad de discapacidad o esperar al certificado y luego hacer el proceso de contratación. A ver, yo como persona, ante todo, tengo derecho al trabajo. Tenga o no tenga certificado, tengo derecho al trabajo. Cualquiera de nosotros tiene derecho al trabajo. Recuerdo, lo contratan por las habilidades y por las capacidades. Ya como secundario, yo como empleador, quiero acceder a cualquiera de los beneficios legales y tributarios. Yo como empleador, entonces en ese momento le pido al trabajador que si tiene el certificado, me lo haga llegar. Si no tiene certificado, la resolución 1239 también establece que el empleador, en caso de que no haya recursos en la Secretaría Municipal o Departamental de Salud, porque el Ministerio de Salud no haya situado del presupuesto nacional los recursos, entonces el empleador puede asumir el pago del certificado, pero a través de esa IPS. Entonces tiene que hacer la vuelta. Digamos, si es alguien residente en el municipio de Madrid, tiene que acercarse me imagino que a la Secretaría de Salud, o aquí nos puede ayudar Claudia, que es la coordinadora de discapacidad, cómo coordinan ellos la ruta para certificar a las personas con discapacidad del municipio de Madrid. Entonces, el empleador envía la carta a la IPS que tengan en el municipio de Madrid que esté certificando, diciéndole yo asumo, o a la Secretaría de Salud, yo asumo el costo del certificado de discapacidad de mis trabajadores o de mi trabajador fulano de tal con cédula de ciudadanía y adjuntan, deben adjuntar pues los certificados médicos que requieren para expedir el respectivo certificado. La Secretaría de Salud le remite a la IPS y allá pues el empleador hace el pago
que hoy en día el certificado está, Adrianita, cerca de cuánto fue que quedó el valor del certificado, 160.000 pesos es. Adrián, Adriana. Creo que quedó en 164, doctor, Eso, 164.000. eso, cerca de 164.000 pesos. Gracias, Anita. Entonces, el empleador puede asumir el pago de ese valor y les piden el certificado, que esa valoración no se demora más de un mes. Si va a ir a la Junta Nacional de Calificación, a la Junta Regional, se puede estar demorando 6 meses o un año. El certificado de discapacidad, la demora está en el tema de los flujos de los recursos, que a veces no hay recursos en las secretarías municipales o en departamentales para la cantidad de solicitudes, pero vuelvo y reitero, yo el año pasado estuve en los municipios de La Sabana, en estos 4 municipios, porque estuve en Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá, y en todos estaban en procesos de certificación a trabajadores con discapacidad. Estaban buscando a las personas para poder que acudieran a las IPS, porque es que como los recursos se sitúan en un año, hay que gastarlos en ese mismo año. No sé este año si habrá recursos para el tema de certificación, pero lo que yo recomiendo es que las personas con discapacidad se acerquen a la oficina de discapacidad de la alcaldía, que ahí los direccionan y les comentan cómo es el procedimiento de la certificación que tiene establecido el municipio o los convenios que tengan con las IPS o con la gobernación de Cundinamarca. Doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sandra Rocío Huertas Cantor, quien nos dice, para solicitar ante el Ministerio el certificado de discapacidad para la empresa, nos exigen como requisito tener 5 personas con contrato a término indefinido vinculados con antigüedad de más de un año. Si nosotros mantenemos contratado a las 5 personas, pero por la rotación del mismo personal no permite más del año, ¿podemos solicitar la certificación ante el ministerio? A ver, es que depende del beneficio que vayan a tener, depende del incentivo. Si es del decreto 392, no necesita tener más de un año. Si es por preferencia en la adjudicación, es que son 2 incentivos diferentes. En un proceso de licitación pública se presentan, voy a poner 5 o 10 oferentes a la licitación. Entonces a esos 10 o 5 oferentes les van a hacer la calificación. Entonces ahí es donde yo tengo que presentar el certificado para acceder a ese puntaje. Si tengo la certificación, me van a dar ese puntaje, me van a dar el 1% a los que de esas empresas lo tengan. Entonces, digamos, 2 empresas certifican tener mínimo, si es una empresa de más de 200 trabajadores, mínimo 5 trabajadores con discapacidad. Porque acuérdese que les mostré un cuadrito donde había empresas de 1 a 30 mínimo 1, de 31 a 50 mínimo 2, y empresas de más de 200 trabajadores mínimo 5 trabajadores con discapacidad. Entonces, para ese beneficio de los puntajes adicionales no importa el tiempo de vinculación. Yo lo pude haber contratado la semana pasada y esta semana estar haciendo la solicitud. Simplemente anexo el certificado, el contrato de trabajo, adjunto el certificado de afiliación a la Seguridad Social y adjunto la nómina del mes pasado donde tenga la totalidad de trabajadores de la empresa y una certificación del representante legal o el revisor fiscal donde esté la totalidad de trabajadores de este mes de la empresa. Entonces, para poder verificar que tiene más de 200 trabajadores. Y sin importar ese tiempo de vinculación. Pero si yo voy a ceder después de que hacen el proceso de calificación de los oferentes, digamos, quedan empatados 2 oferentes de los 10 que se presentaron, los 2 oferentes, ¿qué va a pasar? El que tenga certificado de tener más del 10% de trabajadores en la empresa, más del 10%, y que estos lleven más de un año de vinculados, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato, pero ese es otro beneficio que va más adelante en el proceso de contratación. Entonces, el primero puntaje
no importa el tiempo de vinculación. El segundo, preferencia en la adjudicación de contratos, sí tiene que tener mínimo 1 año de vinculados en la empresa y que sea el 10% de los trabajadores con discapacidad en la empresa. Por eso, pues depende del tamaño de la empresa. Si es una empresa de 50 trabajadores, pues sí, el 10% son 5 y entonces ellos tendrían que tener más de 1 año de vinculados. Si ahí sí algún trabajador se me va, se pierde la antigüedad. Por eso no debo tener mínimo 5. Si yo voy a acceder a ese beneficio y me está dando la oportunidad de ganarme licitaciones, pues contrate más de 5 para que si a alguno se le va, pues no quede por fuera de los 5. Por eso la norma dice mínimo. Y ahí para arriba todos los que quiera. Yo ojalá tenga el 100% de trabajadores con discapacidad en la empresa, porque ya han visto que son excelentes trabajadores. Entonces, entre más personas con discapacidad tenga vinculados, mucho mejor y no ando en el mínimo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta de Sandra Huertas. Tenemos una pregunta adicional. Dice, ¿una persona con discapacidad puede pagar por su certificado y hacer la ruta que nos acaba de indicar para sacarlo mucho más rápido? No, las personas con discapacidad no se les está permitido pagar el certificado. Lo pueden hacer las alcaldías, las gobernaciones, las fundaciones y los empleadores. Son los únicos que pueden asumir el costo de los certificados de discapacidad. Para las personas con discapacidad, el certificado no puede tener costo. O sea, él no puede asumir el costo. No puede ser una carga para las personas con discapacidad. Así está establecido por el Ministerio de Salud. Perfecto, doctor. No tenemos por el momento más preguntas en el chat. Creería, doctor, que con estas respuestas estamos aclarando muchas dudas de nuestros participantes, empresarios y personas que nos ven directamente por YouTube. Queremos recomendar de nuevo nuestra lista de asistencia. Tenemos dentro del chat para todas nuestras empresas invitadas, aquí en el Teams, un link. Ese link lo encuentran aquí en el chat para que por favor vayan diligenciando lo que va a ser nuestro listado de asistencia. Con el fin de ir continuando con nuestro cronograma al día de hoy, como llevamos los espacios, quiero darle la continuidad a la coordinadora de discapacidad de la Alcaldía de Madrid, Claudia Soler. Claudia, bienvenida y muchas gracias por este espacio. Sebastián, muchas gracias. Pues doctor Campos, supremamente agradecidos por este espacio, por poder aclarar todas estas inquietudes. A ustedes, empresarios y empresarias, gracias por haberse conectado, por mantenerse en este espacio pues durante esta mañana. Sabemos que se alternan con muchas actividades desde lo cotidiano, pero pues también sus preguntas nos muestran el interés que tienen por apostarle a este tema de inclusión, tal como lo han señalado Ana de Cafán, y pues por supuesto el agradecimiento a ustedes también como agencia de empleo por aunar esfuerzos desde lo público y lo privado para poder contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad en nuestra región. Este es un primer momento, la invitación es a que podamos consolidar un ejercicio de trabajo en red en la región de Sabana de Occidente. Estamos haciendo los contactos también con los otros municipios para poder establecer pues ya no solo la caracterización de Madrid, sino de los otros municipios. Sé que en cabeza de nuestro alcalde podremos hacer también ese ejercicio de alianza y de voluntad política para poderle apostar en la región a un ejercicio de inclusión productiva de las personas con discapacidad. Creo que los mensajes de esta mañana han sido pues absolutamente claros y pertinentes alrededor no solo de la normatividad de los beneficios, sino beneficios de orden tributario, sino beneficios pues, de orden productivo. Las personas con discapacidad poseen una serie de capacidades y habilidades que estoy segura que al hacer parte de sus empresas podrán contribuir a mejorar y a potenciar sus procesos productivos. Desde el programa pues estamos movilizando con mis compañeras también de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Ambiente, que han estado aquí conectadas también, y agradecerles su participación. Estamos movilizando estas alianzas en aras de poder potenciar cada vez más estos ejercicios de inclusión. Tenemos todo el compromiso de cualificarles, como lo decía el doctor Campo, en todas las habilidades y competencias blandas
que requieran para poder ser los mejores y las mejores empleadas de sus empresas. Y pues ya hay 30 personas alzando la mano. Esperamos entonces con el registro de asistencia, espero su disposición de poder aportar en este ejercicio, es visitarles directamente sus empresas, poderles presentar a esas personas, poder hacer un ejercicio de match entre las habilidades de las personas y las vacantes que ustedes tengan, decirles que no van a estar solos ni solas en el proceso, que además de todo este marco normativo que ampara el proceso, pues nosotras estamos en toda la disposición de acompañar el ejercicio de inclusión, de orientarles cuáles son los ajustes razonables, de conversar con el resto de los empleados y empleadas de sus empresas para pues reducir esos miedos, esos temores que hay alrededor de la interacción con las personas con discapacidad. Reconocemos que ese es un ejercicio que hay que hacer pues desde el cuidado, desde el amor, desde los afectos, no desde el reclamo ni el regaño, y pues estamos en toda esa disposición de poder trabajar de la mano con ustedes. Esperamos que esta sea la primera de muchas otras reuniones que podamos establecer, ojalá incluso de manera presencial en algún momento podamos hacer un encuentro de empresarios de la región. Y pues nada, nuevamente totalmente agradecida con la Agencia de Empleo de CAFAM, el Ministerio de Trabajo, doctor Campo, Adri, también gracias por acompañarnos. Y pues desde la administración, tal como lo escucharon, y nuestro alcalde se mantuvo conectado toda la reunión, pues es muestra de pues toda la voluntad que existe de parte de la administración de apostar a estos procesos desde la Secretaría de Desarrollo Económico y de Ambiente y por supuesto también desde la Secretaría de Desarrollo Social. A los amigos de prensa también gracias por acompañarnos y Sebastián, gracias por tu moderación. No, muchísimas gracias. Queremos darle el agradecimiento especial a la Alcaldía Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, a la Directora de Integración Social, Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente, Director de Emprendimiento y Turismo, a la Coordinación de la Agencia de Empleo, a la Coordinadora de Gestor Social del programa PIDE y Estar Contigo CAFAM, Secretaría de Desarrollo Social, y a todos ustedes, queridos empresarios que se han estado conectando con nosotros. Muchas gracias por haber permanecido en este espacio. Esperamos contar con su participación en más eventos como este. Les invitamos a continuar trabajando de manera articulada para promover estos espacios incluyentes para la población con discapacidad de la región. En este momento se cuentan en base de más de 30 personas categorizadas con discapacidad que están en búsqueda de empleo, como os decía, con perfiles logísticos, administrativos, técnicos, que están dispuestos a dar lo mejor y aportar a su productividad y a la productividad de sus empresas. Esperamos que se puedan acoger esta invitación para poder trabajar mancomunadamente para que esto sea una realidad y podamos aumentar el proceso de contratación de personas con discapacidad y podamos llegar a esa inclusión de esas personas y empezar a reducir el desempleo en las personas con discapacidad de nuestras regiones. Muchas gracias, queridos empresarios. Recordemos, el listado de asistencia está en el link dentro del chat de un formulario en Forms. Agradecer a la administración, agradecer a CAFAM por este espacio y esperamos contar con su asistencia en nuevos espacios que estaremos divulgando por nuestras redes sociales. Un cordial saludo, muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchas gracias, asistentes. Gracias, CAFAM. Gracias, Administración Municipal. Feliz día. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a Gracias, todos. muy amables. Muchas gracias al Ministerio de Trabajo. Feliz Feliz día, día. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos y todas, hasta luego. Gracias al doctor Campo Elías. Feliz tarde. Muchas gracias a todos.